vamos a hablar de un amigo de este programa, que es Byung-Chul Han. El reconocido filósofo y ensayista surcoreano, reitero, Byung-Chul Han, en su obra Psicopolítica de 2014, él sostenía que el modelo actual termina controlando las voluntades de las personas para que se sientan libres, escuchen bien porque esto es algo de lo que está pasando hoy, para que se sientan libres en su esclavitud, con infinidad de opciones para desarrollar en la vida, tenés muchas posibilidades de hacer cosas, pero al mismo tiempo más de uno se siente culpable por no poder acceder a ninguna de ellas. Tenés muchas posibilidades, por ejemplo en las góndolas del supermercado, de comprar un montón de cosas, porque se abre la importación y hay un montón de cosas que quizás querías tener y no podías tenerlas antes, pero claro, no tenés guita para comprarlas. Entonces te complica un poco la existencia. En ese sentido, hace 11 años él ya planteaba que el hipercapitalismo busca convertir al trabajador, lo quiere convertir en un empresario, que cada uno se sienta empresario de sí mismo, o al menos que tenga esa tendencia, ¿sí? Un empleado que se siente empresario, que se siente dueño. Ese es todo un esquema que se está desarrollando hoy en día. De hecho, hoy por hoy, en nuestro país, y a raíz de la cantidad de gente que se está despidiendo todos los días del Estado, incluso a mucha gente de planta permanente, por ejemplo, que esto era algo inaudito en algún momento, bueno, se está dando una cierta particularidad. Y es que los que aún mantienen el laburo, lo cuidan de una manera desproporcionada. Tienen tanto miedo a que los rajen, como ya rajaron unos cuantos, que se ponen a veces en supervisores de los otros y de las otras, ¿sí? Hay una tendencia, si se quiere, a sobreexigirse en el puesto laboral en el que se está, y cuando ve que el otro llega un poquito más tarde, o que quizás no presta tanta atención como uno, ponele, bueno, enseguida van a hablar con el jefe y hay una especie de botoneada, si se quiere. Entonces, está el famoso sálvese quien puede, ¿sí? Hay algo de eso está pasando, y no solo está sucediendo en el Estado en sí. Obviamente que está mal, y tiene que ver esto con esta tendencia a la individualización permanente, ¿no? Porque si pensáramos en términos colectivos, deberíamos unirnos todos y decir, che, loco, ¿por qué están echando a todos? ¿Por qué no nos defendemos de una manera mejor? ¿Por qué nos ayudamos entre todos, ¿no? Esa sería la idea generalizada acerca de cómo se debería actuar en contexto como estamos viviendo hoy, de una crisis estructural en ese sentido. Pero no, lo que está sucediendo es que más de uno, ante el miedo a perder el laburo, y es lógico también tener ese miedo, porque uno tiene hijos, uno tiene compromisos, quizás tiene que bancar a sus padres que están cobrando una jubilación totalmente exigua, que no sirve para nada. Entonces, es entendible que uno esté preocupado y que al mismo tiempo, bueno, trate de cuidar el lugar que tenga. Pero si eso también implica perjudicar al otro, al prójimo, y bueno, ahí ya nos estamos portando quizás mal en términos de lo que es el ser humano en sí. No deberíamos ser así, pero bueno, es un poco la tendencia. El capitalismo te lleva al egoísmo, y eso es un poco lo que está sucediendo en ciertos sectores de la sociedad. Y obviamente, esta situación, decía, también se da en las empresas privadas, en donde justamente por la apertura importadora y estos cambios en las legislaciones actuales que está haciendo el gobierno, bueno, obviamente, también hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque se están reduciendo las jornadas laborales, en muchos casos están despidiendo gente, les dicen que no vayan tales días, tales otros, o sea, van suspendiendo a los trabajadores porque no hay tanto laburo. Y bueno, y como muchos de ustedes saben, hay una gran cantidad de pymes que están cerrando. O sea, se está quedando mucha gente en la calle. Entonces, los que tienen laburo están todos muy nerviosos. Todos estamos muy nerviosos en los lugares en los que estamos, porque sabemos que en cualquier momento o nos rajan o nos piden que hagamos esfuerzos que no estaban pensados antes, que te queden más horas. Y bueno, y la situación es muy caótica en todo lo que tenga que ver con la cuestión laboral. Ante este panorama, obviamente, el sálvese quien pueda está al orden del día, y es que, de acuerdo a lo que plantea este filósofo surcoreano, y que hoy se está viendo con muchísima nitidez en nuestro país, bueno, el sistema hace que, además de la típica explotación a la que son sometidos los trabajadores habitualmente, ¿sí?, en cualquier época, ya la explotación en un sistema capitalista es normal. Así haya un gobierno peronista, haya un gobierno nacional y popular,
existe explotación. Pero en un esquema de estas características la explotación es doble. O sea, existe una sobreexplotación laboral ya de por sí en cualquier empresa en la que estés. Pero obviamente que ante la situación de que se está viviendo a nivel generalizado, más de uno se sobreexige justamente para que, además de la explotación que ya tenías, vos te explotás a sí mismo, te explotás a vos mismo, y bueno, y la situación se termina complejizando aún mucho más. Es como una sobreexigencia permanente que se está dando en muchos puestos de laburo. Por esto mismo, ante la falta de empleo, que encima está mal pago, y que metafóricamente hay que pisarle la cabeza al otro para que yo me pueda mantener en el cargo, bueno, se está dando una situación bastante peculiar, podríamos decirlo, ¿sí? Mucha gente la está pasando muy mal. Y esto también se está dando en situaciones, es lógico, más de uno que pierde el laburo o que ya se cansó de estar pasándola tan mal en los laburos en los que está, decide, por ejemplo, encarar un proyecto propio, ¿sí? El famoso negocio que uno intenta hacer, cuando hay uno que se pone, no sé, un comercio, se pone un restaurante, las famosas canchas de pádel, ¿se acuerdan de los parripollos en la época menemista? Bueno, más de uno se juega para, bueno, zafemos de esta locura en donde el ámbito laboral ya hoy es casi un privilegio tener laburo. Bueno, salgamos de esta lógica que te hace tanto daño y metámonos en un negocio propio. Bueno, Han lo que dice es, ante este hecho, más de uno dice, bueno, puede llegar a suceder que el negocio que emprendiste quizás no te vaya bien. Entonces, porque ahí empezás a entender que no todo el mundo es capaz de llevar adelante un proyecto, vaya a saber de la envergadura que haya desarrollado. Entonces, bueno, si llega a salir mal, la frustración es triple. A su vez, la revolución digital no solo esconde trabajadores hiperexplotados del modo tradicional, como venía diciendo, sino que también genera una gran cantidad de especialistas flexibles, los famosos monotributistas acá en la Argentina, por ejemplo, que se autoexplotan y viven al borde del síndrome del desgaste ocupacional. O sea, nos sobreexigimos permanentemente. El día tiene 27 horas, por ejemplo, y estamos todo el tiempo pensando, estamos todo el tiempo mirando el celular a ver si alguien nos llama, tiramos 28.000 propuestas, nadie nos responde, y es una situación de mucho estrés, ¿sí? Por eso hay tanta gente agotada, angustiada, estresada, como recién les decía, depresiva, y con enfermedades de todo tipo. Entre otras cosas, esto se da porque existe una constante incertidumbre y un miedo latente de todo trabajador, de toda trabajadora a perder laburo, como decía hace un rato, y también de que el negocio que uno emprendió se termine cayendo, porque si se termina cayendo el negocio en el que estás, también te frustras, y también hay, obviamente, una situación también de muchísimo estrés. Esto no solo significa dejar de percibir un salario, si perdiste el laburo, o un ingreso, si se te cayó el negocio, sino también empezar a tener el pánico de dejar de pertenecer al sistema. O sea, esta idea, el miedo latente es en convertirte en un desocupado, una desocupada más, en un excluido, en una excluida más, sin perspectivas de futuro y sin saber qué vas a hacer de tu vida de aquí en más si todo falla. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Cuando el sistema o la política económica que se implementa es de estas características, en términos individuales termina sucediendo algo así. Todo el mundo no sabe qué va a pasar hoy a la noche, qué va a pasar mañana. No sé si voy a tener laburo, no sé si el negocio que emprendí va a funcionar. Estamos todos así. Y más de uno ve después a los pibes que hacen negocios a través de las redes sociales. Y bueno, a algunos pibes les va bien, yo qué sé, pero no es realidad, no se puede, una nación no puede subsistir de los negocios que se pueden hacer solamente por Internet. Y bueno, y eso también habría que entenderlo, y es un poco quizás también la consigna que tiene el gobierno desde el poder, ¿no? Bueno, desarrollen lo que puedan como puedan y sálvense como puedan. Y así estamos hoy por hoy. El modelo económico que está implementando este gobierno, bueno, es el que nos está llevando a la decadencia absoluta y lamentablemente a mucha gente aún le cuesta verlo. De todas maneras, bueno, quisiera creer que a partir de mañana, en las elecciones, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, empiece a cambiar esa lógica y que más de uno, bueno, empiece a tomar conciencia de que quizás se equivocó,
¿sí? Que estaba muy enojado, que estaba muy caliente con lo que había pasado con el gobierno anterior y que de bronca votó a este loco psiquiátrico, y bueno, que ahora empieza a darse cuenta de que quizás, bueno, no te convence demasiado Santoro, bueno, no importa, hay que votarlo igual, estoy hablando no a los que pertenecemos al espacio nacional y popular, me estoy refiriendo a un radical, o a alguien que no comparte nuestras ideas. Bueno, empezar a darte cuenta que te está yendo mal y no es casualidad que te esté yendo mal. No te va mal porque vos sos un inútil y no servís para nada, sino porque el sistema en sí está generando eso, que vos pienses eso, que no servís para nada. Bueno, pero ¿qué querés que haga? Si no hay laburo, ¿qué vas a hacer de tu vida? No todo el mundo se puede reinventar permanentemente. Quizás tenés suerte y te va bien, pero no es lo común. O sí, vaya a saber. Pero todo depende de ciertos factores que vos no manejás. Y ahí está el problema. Lo que está sucediendo en el extremo sur de la Argentina, sí, me refiero obviamente a Tierra del Fuego, es una muestra de que ciertas acciones tienen sus consecuencias. A ver, el anuncio del Ejecutivo de bajar a cero los aranceles a los productos tecnológicos que se ensamblan en Tierra del Fuego generó una preocupación, una gran controversia en la isla, donde están en juego alrededor, estamos hablando de 8.000 a 11.000 puestos de laburo, ¿no? Que están en juego hoy por hoy. Toda la gente que vive ahí depende justamente de esta industria electrónica. Y bueno, ante esta situación, el propio gobernador, Gustavo Melella, no sé cómo se pronuncia, confirmó que se va a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional en caso de que avance justamente esta medida. A su vez, esta decisión no solo provocó una crisis en la provincia, sino también una coincidencia pocas veces vista. Por ejemplo, los empresarios se quejan por esta iniciativa porque primero les hace perder mucha guita. Y por otro lado, porque saben que se van a tener que reconvertir, ¿sí? Cuando se dice eso, cuando se habla de reconversión, lo que están diciendo es, bueno, listo, antes ensamblábamos celulares, bueno, ahora los compramos directamente y listo, nos convertimos en importadores. El tema es, ellos van a seguir viviendo. Pero el problema es que despiden gente, porque ya no van a tener necesidad de contratar a nadie para que ensamble absolutamente nada. Y ahí está el tema, ¿no? Obviamente también redujeron los aranceles de los otros productos tecnológicos que se desarrollan en la isla. Así que bueno, esto también coincide con la postura de los laburantes. La UOM planteó un paro por tiempo indeterminado, algo que siempre se le pide a la CGT. Bueno, a veces tenemos que llegar a estos extremos, ¿no? Para tomar medidas de estas características. Bueno, ojalá no sea necesario, pero yo creo que si seguimos así, la CGT en algún momento, porque va a llegar un momento en donde va a haber tan pocos laburantes registrados que ya no va a tener sentido hacer un paro nacional en términos generales y por mucho tiempo, por tiempo indeterminado. Así que mientras se pueda, hagámoslo. Porque quizás si esto sigue en el tiempo, va a dejar de haber laburantes, seguimos así. Ni hablar del poder de los sindicatos, que cada vez es menor. Así que bueno, también hasta por ellos deberían tomar medidas de esta característica. Bueno, a ver, la cuestión es que ante esta situación coinciden los laburantes, coinciden los empresarios, pero también coincide el Ejecutivo local y también los intendentes, que están todos en contra de esta iniciativa desarrollada o planteada por el gobierno. El propio gobernador expuso que esta medida se la exigió el Fondo Monetario Internacional y que tan solo se comunicó en estos días para utilizarla en términos políticos electorales, podríamos decir, para que el candidato de La Libertad Avanza en el distrito porteño pudiera anunciar que a partir del año que viene los celulares van a ser más baratos, por ejemplo, con lo cual algún que otro porteño totalmente egoísta o que piensa solamente en sí mismo dirá, qué buena noticia, qué buen gobierno, voy a tener celulares más baratos y yo quiero comprarme uno, así que voy a votar a este enfermo, así yo voy a poder comprar celulares más baratos el año que viene. Qué sé yo, quizás logre algún que otro voto más por eso, pero para lograr ese otro voto que quizás tenga de más, bueno, destruye la industria nacional. Este gobierno es así. Es decir, que para que esto suceda, parte de la soberanía nacional se va a terminar perdiendo justamente por eso. De hecho, no se olviden que en la isla ya se está decidido, ¿no? Que van a construir una base militar en forma conjunta con Estados Unidos, porque bueno, evidentemente es una zona estratégica en donde no quiere que confluya mucha gente y solamente se la utilice para
Bueno, para ustedes ya saben, lo que puede llegar a ser Estados Unidos, Inglaterra, sobre todo teniendo tan cerca la Antártida, creo que es el 70% de agua dulce que hay a nivel mundial. Así que imagínense lo que implica estar tan cerca del continente blanco. Así que bueno, más allá de la cuestión estratégica y todo eso, que lo vamos a desarrollar dentro de un ratito nada más. Así que bueno, para que se den una idea también, desde 2023, desde que inició la Libertad Avanza en la Casa Rosada, se perdieron para más o menos 194.000 puestos de laburo registrados, 194.000 puestos de laburo registrados, y a la par, cada vez hay más monotributistas, cada vez hay más, somos todos monotributistas. Nadie, tenemos que pagarnos la obra social, tenemos que, todo aparte, todo tenemos que hacerlo. Si tenemos algún problema tenemos que pagarlo aparte, porque y encima no tenemos la posibilidad de ir a hospitales porque la verdad están desbordados. Entonces la situación se está complejizando cada vez más, y uno de los datos más importantes de la semana es que hay ya más o menos 8 millones de trabajadores en negro. 8 millones de trabajadores, casi la misma cantidad de trabajadores registrados. Así que bueno, nada, así estamos. En este escenario, un dato no menor tampoco, mostró que en los últimos 3 meses de este año, 30.000 personas perdieron su laburo, y del 40% de esas 30.000 personas pertenecen al rubro industrial específicamente, pero en términos sectoriales el más perjudicado fue el de la construcción. Casualmente, sectores que dependen directamente de la dinámica del mercado interno. Cuando estos sectores, la industria alimenticia, por ejemplo, la industria automotriz, y ni que hablar la construcción en sí, bueno, motoriza la economía interna de un país. Cuando esto deja de suceder, mucha gente se queda en el laburo. Hay mucho laburo indirecto que se pierde, porque se vende cada vez menos. Y bueno, eso está pasando hoy en la Argentina. Pasó con el macrismo, pasó con el menemismo y obviamente pasó con la dictadura. A ver, todo esto ocurre en un marco en donde el gobierno avanza en la flexibilización laboral, en este caso puntualmente con el tema de las indemnizaciones. Esta semana, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores llamó a consulta pública para implementar los fondos de cese laboral en el mercado de capitales. Si bien se trata de uno de los puntos aprobados en el capítulo de reforma laboral de la Ley Bases, bueno, la atención está puesta a futuro, ya que evidentemente vamos hacia un sistema donde el derecho a la protección del despido arbitrario se va a terminar desapareciendo, va a desaparecer. O sea, te van a poder rajar de tu laburo porque miraste mal al jefe, porque no le gustó una actitud que tuviste, porque, no sé, te pidió un favor y no cumpliste, y no accediste. Bueno, te raja y no hay problema. Nadie te va a defender. Bueno, esas son las cosas que pueden llegar a suceder, que de alguna manera ya empezaron a suceder, pero bueno, que encima te avale la ley sería el colmo de los colmos, pero eso es lo que está sucediendo. Bien, en fin, estamos hablando de todo esto. Ya, por ejemplo, ni siquiera los sindicatos te van a poder ayudar demasiado, porque les van a empezar a sacar poder de incidencia justamente para que te defiendan, y ni siquiera te vas a poder defender en términos personales con tu propio empresario, porque si se decidió que te rajen, ya está, fuiste. Ni siquiera el sector empresarial del rubro en el cual vos trabajás podría llegar a hablarlo y puntual, qué sé yo, que te cambien de fábrica, que te cambien de lugar. No existe esa posibilidad, ya está. No hay posibilidad de que vos puedas defenderte de algún modo. O sea que si esto sigue así, se va a terminar cumpliendo un deseo, el deseo ferviente de Javier Milei, su sueño eterno, podríamos decir, que es que a lo largo de todo este tiempo la Argentina se termine convirtiendo en un país en donde el derecho laboral deje de existir, con lo cual la esclavitud va a estar al orden del día. Alguna vez cuando menciono estas cosas, un amigo me decía, peor que la esclavitud, porque a los esclavos le daban de comer aunque sea. Acá nada, ni siquiera eso. Así que imagínense cómo puede llegar a darse, ¿no?, la situación en la Argentina. La cuestión está bastante compleja, y encima tenemos un presidente que dice que, por ejemplo, el otro día lo escuchaba diciendo, cuestionando la frase que es gobernar es crear trabajo, y eso dice, eso es una pelotudez más grande que una casa. Después, la semana anterior, creo que lo habíamos recordado acá con Vera,
decíamos, que él decía que al final los trabajadores son los que explotan a los empresarios. Bueno, frases que de alguna manera indignan, primero el pensamiento intelectual y de los grandes teóricos del capitalismo y del comunismo, del marxismo, porque él hasta llega a creerse que es superior a Karl Marx, por ejemplo, porque está realmente muy mal del bocho y cree que él está superando estas cuestiones, estas disyuntivas que se dieron a lo largo de la historia, ¿no? Y hablar del capitalismo en sí. Bueno, él cree que es superior a eso, por eso él cree que es capaz de ganar un premio Nobel a Economía, por ejemplo, y no se da cuenta que está haciendo lo mismo que hicieron muchos, ¿sí? Martínez Dios, por ejemplo, o sea, Cavallo, Sturzenegger, o sea, hacen todos lo mismo porque es un plan es un plan que ya está establecido hace muchísimos años justamente para que pasen, que las consecuencias justamente sean las que estamos padeciendo hoy por hoy. En fin, a esta altura de los acontecimientos, cuando estamos siendo testigos de la destrucción de la patria en sí, escuchar este tipo de definiciones, primero es muy triste y por otro lado es enfermante. Porque más o menos el que tiene cierta idea de lo que es laburar, de lo que es un poco la relación capital-trabajo, dice, no puede decir la huevada que está diciendo. Y sin embargo las dice y parece que todo el mundo, nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. A ver, yo el otro día lo escuchaba, creo que Santoro decía, es increíble, estamos hablando de un tipo de 55 pirulos que se comporta como un adolescente, que dice cualquier estupidez. Y los medios hegemónicos no dicen un carajo. Al contrario, bueno, hay que tenerle paciencia, dicen. Bueno, no tenía mucha experiencia en términos políticos, entonces hay que perdonar. No se puede creer. Si la 10ª parte lo hubiera dicho Cristina, no sé qué hubiera pasado en este país, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que fueron capaces de bombardear la Plaza de Mayo en el 55 por Perón, así que ¿qué no serían capaces de hacer por alguien que pertenezca al espacio nacional y popular? Así que, bueno, nada, así está la situación hoy por hoy, así que esperemos que gran parte de la población empiece a tomar conciencia de que estamos en juego nosotros, los argentinos y las argentinas de este país, y que en algún momento tenemos que empezar a reaccionar. Y ojalá que esto se empiece a dar justamente mañana en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires.